en esta computadora. Bueno, vuelvo. 2 puntas para seguir trabajando y tirando un poquito más en esta deconstrucción que hacemos del concepto de comunicación según el esquema, ¿no? Que lo vamos a ver, todavía no nos metimos en eso. Ya para la semana que viene vamos a trabajar con un capítulo de Matelar del libro Historia de las Teorías de la Comunicación. El primer texto que trabajamos de ahí es el capítulo que habla sobre la escuela norteamericana, donde ahí van a encontrarse con este modelo, puntualmente. Lo que estamos haciendo nosotros en la previa es una toma de posición. Deconstruimos todo esto para tomar como referencia el concepto de comunicación de Uranga, porque de alguna manera es muy contemporáneo con nosotros y es el que mejor ha sintetizado en ese texto, Mirar desde la comunicación, la propuesta que para la cátedra es la más apropiada para pensar a la comunicación, en términos de cultura, de lenguaje, de prácticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, la perspectiva de la cátedra es sumamente crítica con los modelos y las perspectivas norteamericanas, funcionalistas de la comunicación, por estas razones que estamos dando. Pero decía, me quiero quedar en 2 ejes. Por un lado, el sentido primero, original de la palabra comunicación deviene, fíjense ustedes cómo se ha ido tergiversando a lo largo de la historia y de los estudios, pero la palabra comunicación deviene de comunicare y de comunión, que el acto de comunión es un acto de poner en común, ¿no? Fíjense cómo el sentido de la comunicación va más a una puesta en común, a un acto, digamos, de construcción colectiva de los sentidos, más que a llevar algo de un lugar a otro. ¿Se ve? Es decir, originalmente la palabra comunicación deviene o proviene de un sentido más comunitario, más colectivo de la práctica de poner en común. Por un lado. Y por otro lado vuelvo a lo que decía en la mini clase anterior donde hablábamos del lenguaje. Dice Chomsky, Noam Chomsky, que el lenguaje es una competencia y una acción. El lenguaje es una competencia y una acción. Esto es de Noam Chomsky. ¿Qué significa que es una competencia y una acción? Fíjense qué interesante. Dice que es una competencia porque forma parte de la naturaleza del ser humano traer la facultad del lenguaje. Es decir, nosotros como especie tenemos alojado en nuestro cerebro la competencia, la facultad de poder articular un lenguaje. Pero solo lo desarrollamos en la acción social, en la acción colectiva, en la socialización con otros. No hay chance de poder desarrollar el lenguaje si no es a través de la interacción con otras personas. Por eso dice, el lenguaje es una competencia y una acción. ¿Vieron cuando alguien tiene un accidente? Pues puede ser un ACV o que puede ser un accidente de tránsito, se golpea la cabeza, a veces se afecta una parte del cerebro que es donde está alojado el lenguaje. Chomsky dice que el cerebro tiene una estructura modular, tiene módulos. Uno de ellos es el módulo del lenguaje. ¿Se ve? Tenemos como especie la facultad del lenguaje, que no la tienen otros animales, otras especies, pero solo se desarrolla en la interacción social. De ahí devienen, para Chomsky, todas las, o gran parte de las distorsiones que a veces hay en el campo del lenguaje. Pueden ustedes hacer su propia práctica de cualquier, digamos, distorsión que ustedes perciban en alguien en términos de lenguaje, sean estos devenientes de la práctica o provenientes de quizás alguna patología. Pero hasta ahora la perspectiva de Chomsky no ha sido superada en términos de las ciencias sociales y tiene mucha vigencia en términos teóricos, ¿no? Pensar esto del lenguaje como una situación muy privativa o exclusiva del ser humano. Entonces, comunicación, cultura y lenguaje como actividades principalmente humanas, ¿no?
avanzo un poquito más con Uranga. Por lo menos los pasajes que me parecen más importantes. Me interesa otro concepto importante dentro del texto de Uranga, que es el de la producción de sentido, porque quizás es difícil de comprender en Uranga, ¿no? Quizás es lo más abstracto. Dice Uranga, definir a la comunicación, así como la estamos pensando, ¿no?, en el campo de las prácticas sociales, se ubica en la línea de pensamiento latinoamericano de los investigadores de la comunicación, que apunta a trascender el aspecto estrictamente técnico y del desarrollo de habilidades, tanto de elementos discursivos como medios, para ubicarlo sobre todo en el espacio de las relaciones entre los sujetos, enmarcados en contextos sociales y culturales. Sujetos, ¿se entiende? Pensamos a la comunicación como eso que hacen los sujetos en determinada cultura. Dicho esto, por cierto, sin desconocer la importancia que el sistema de medios masivos y comercial tiene hoy en nuestras sociedades como configurador privilegiado de sentido. Y ahí lo explico. Si nosotros planteamos que los sentidos o la comunicación es eso que emerge de la práctica cultural que hacen los sujetos en determinado contexto histórico, tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que ese movimiento de la vida cotidiana es azaroso. No, obviamente que en nuestra vida cotidiana operan diferentes actores sociales que unos tienen más pesos que otros en la construcción de opiniones, en la implementación de ideologías, ¿no? En los grupos poderosos operan sobre los grupos menos poderosos. Es decir, ese movimiento de la vida cotidiana no es neutral, azaroso, no, sino que hay una tensión o una lucha permanentemente, ¿no? Y lo que dice Uranga es, entre esos agentes que tienen mucha polenta o mucha fuerza para construir sentido, son los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación tienen una legitimidad que les permite construir con mucha más facilidad opiniones, sentidos y demás. Hace falta ver el resultado de las elecciones del domingo pasado para poder caer en cuentas de cómo los medios de comunicación suelen construir perspectivas, miradas, opiniones, ¿no?, con mucha polenta, en un contexto de las prácticas sociales. Digo, pensar a la comunicación por fuera de los límites técnicos es la propuesta, pero sin desconocer el rol de los medios masivos como configuradores muy importantes en el sentido. Estamos hablando de la comunicación como interacción social, dice Uranga. Mediante la comunicación de los sujetos, lo que se construye es una trama de sentidos que involucra a todos los sujetos individuales y colectivos en un proceso de construcción, que también es colectivo, que va generando claves de lecturas comunes, sentidos que configuran modos de entender y entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura. Esto está en la página 3 del texto de Uranga y me parece que es importante desagregarlo, marcarlo, resaltarlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de producción de sentido, hablamos precisamente de eso. Hablamos de esa, como lo llama Uranga, esos sentidos que configuran los modos de entender la realidad, los marcos interpretativos que nos da la cultura para poder leer eso que sucede afuera.
Catalina, Alejandro, Danilo, Abril, ¿me siguen hasta ahí? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, profe. Miren en la página 5, que bala directa que le tira Uranga al modelo clásico, ¿no? Dice, dicho de otra manera, no es posible aislar los problemas o los elementos comunicacionales o separar los aspectos comunicacionales, el emisor, el receptor. No es posible, dice él, en una determinada situación. Lo comunicacional está necesariamente integrado a la complejidad misma de lo social y de lo político, y a la vez que ayuda a su constitución, forma parte de toda situación. Es decir, es en la trama de lo social donde es un juego, donde somos, si querés, a veces productores de sentido, a veces somos constructores de ese sentido, participamos dinámicamente, hay agentes más hegemónicos que otros. Una situación comunicacional o una situación de comunicación en general comprende relaciones interpersonales, relaciones intrapersonales, porque también hay un plano de metacognición, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra propia práctica, sobre nuestro propio discurso. Hay relaciones grupales, sociales, impactan las relaciones y las circunstancias económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza y la sociedad. Por supuesto, concluye Uranga, esta mirada evita toda simplificación que reduzca a la comunicación al juego de emisores-receptores, para comprender el proceso de comunicación como un todo significativo que se constituye mediante redes discursivas y el entrecruzamiento de discursos referentes, opuestos y contradictorios. Me parece que va quedando claro, ¿no? Esto de cómo, desde la perspectiva latinoamericana, la comunicación, ustedes después cuando hagamos todo el recorrido de las escuelas van a entender cuál fue la intención también política de poder decolonizar la mirada de la comunicación desde estos parámetros funcionalistas, ¿no? El funcionalismo es el mejor amigo del sentido común, digamos, porque lleva implícita una construcción ultra fácil, sencilla, sintética y despolitizada de comprender a la realidad. Todo aquello que tenga que ver con el sentido común le da un sentido utilitarista que lo que hace es descomplejizar, despolitizar la comprensión de la realidad. ¿Sí? A ver, otro pasaje en la página 7. Estamos como haciendo una lectura conjunta del primer texto, a pesar de que es probable que ustedes hayan hecho alguna lectura ya, pero vamos como avanzando un poquito en las proposiciones de Uranga y las vamos desgranando. Dice, del mismo modo, estos procesos de intercambio y de negociación de mensajes y sentidos le van dando forma también a los sujetos, forjando su identidad en un determinado espacio social. Ser ciudadano de un determinado país, pero al mismo tiempo artista, abogado, pertenecer a una generación joven que hizo sus estudios iniciales en ciertas condiciones, constituye un rasgo distintivo de identidad. Así, se puede decir que cada sujeto es por sí mismo, por su individualidad, pero es al mismo tiempo un sujeto hablado por la cultura de su tiempo, por su historia, por su espacio.
Un sujeto expresado a través de una puesta en escena de una vida social. Los sujetos involucrados en estas prácticas aparecerán entonces atravesados, lo que somos nosotros, ¿no?, por dimensiones contextuales culturales, históricas, económicas, sociales y jurídicas. Y es solamente a partir de la comprensión de estas dimensiones que se los puede entender en toda su complejidad. Hablando de la Argentina, no podríamos decir, por ejemplo, esto es un ejemplo que pone Uranga, ¿no?, que los jóvenes de entre 18 y 25 años, de sectores que hoy tienen dificultades para conseguir trabajo y que nunca vieron trabajar a sus padres y quizás a sus abuelos, puedan constituirse de igual manera que aquellos hijos de inmigrantes forjados en la cultura del trabajo en la segunda mitad del siglo pasado. Para comprender a unos y a otros hay que trabajar sobre sus historias de vida, desentrañar la manera en que unos y otros se fueron constituyendo en el marco de la cultura. Lo mismo diremos si se trata de comprender sus mensajes. Es una simplificación y un grave error afirmar que los jóvenes de hoy son vagos, porque cuando se les ofrece una posibilidad laboral no persisten y abandonan rápidamente. ¿Por qué habrían de hacerlo? Si nunca recibieron como mensaje que el trabajo es un valor y que vale la pena el esfuerzo de una jornada de 8 horas, cuando su experiencia ha demostrado durante años que cuando sus padres trabajaron, igual sufrieron hambre y opresión. ¿O por qué habrían de valorar la vida si han convivido siempre con la muerte cercana y el mensaje que reciben de la sociedad es que su expectativa de vida es corta por diferentes razones? De esta manera, sus conductas y reacciones solo pueden entenderse en el marco de los mensajes que la sociedad emite, que otros actores expresan y que estos jóvenes interpretan desde el contexto de su propia historia de vida. Es un ejemplo que está poniendo Uranga ahí y que da la pauta de esta mirada de cómo los procesos de comunicación demandan un análisis mucho más complejo de variables muchas veces intangibles, culturales, discursivas, de la práctica cotidiana, que está muy por encima del simple esquema de comunicación. Como veíamos la semana pasada, el mensaje emisor-receptor, mensaje-canal, no sirve para nada para comprender la experiencia humana. Pensándolo en términos utilitarios, ¿no? Hay en el texto, en la unidad 1, un texto que nosotros dejamos de Torrico Villanueva. Eric Torrico Villanueva es un comunicador boliviano. Nosotros pusimos ahí una entrevista que yo le hice hace unos 10 años, en la cual él analiza un poco el aporte de las diferentes escuelas de comunicación. Yo les recomiendo que la lean la entrevista, porque la vamos luego a recuperar más adelante, pero lo que me interesa de esa entrevista es cómo Torrico Villanueva propone o dispone, o él dice, la importancia de volver a darle una dimensión humana al estudio de la comunicación, ¿no? Es decir, se aleja de los modelos tecnicistas que han hecho de la comunicación un gran vaciamiento para poder volver a pensar a la comunicación desde un plano humano. De hecho, el título de esa entrevista es "Hay que volver a humanizar el estudio de la comunicación". Entonces, recomendación para la clase que viene: la lectura de Uranga ya terminada, porque van a hacer el práctico, y lean la entrevista de Eric Torrico Villanueva, que está disponible ahí, el teórico boliviano, que ha compendiado en un librito fantástico, chiquitito. Algo tenemos subido en el campus, que es los aportes de cada una de las escuelas y perspectivas de la teoría de la comunicación. Es una obra linda para leer, práctica y demás. Quiero que piensen la comunicación enlazada, ¿no?, con las nociones de lenguaje que vimos,
de cultura, tal cual como la vimos, y de práctica de la vida cotidiana. Hay una autora que yo no les dejé nada, que creo que le podría dejar, ya noventosa, ¿no? Pero nos sigue ayudando mucho en la comprensión de los procesos sociales, que es Ana Quiroga, que desde el campo de la psicología social, ella tiene un texto fantástico que se llama Crítica a la vida cotidiana, donde lo que plantea en términos generales es cómo el proceso de socialización en un marco cultural, desde que somos chiquititos y chiquititas, nos impone agarrar, asir nuestra vida cotidiana como si fuera una verdad. Y nos lleva muchísimo tiempo después hacer un proceso de deconstrucción, de pensar que la realidad que nos toca vivir es una realidad construida culturalmente, ¿no? Con todo esto que estábamos poniéndole adentro. Por eso el texto de ella se llama Crítica a la vida cotidiana y nos ayuda a pensar cómo esta realidad en la que estamos viviendo, parándonos, es una construcción. Es el resultado de las luchas de poder tensionadas que imponen una mirada de mundo. Y les pongo un ejemplo. Hasta hace 10 años atrás, fumar, por ejemplo, estoy hablando de una estupidez, ¿no? Pero esto de cómo el movimiento de la vida cotidiana se traduce después en jurisprudencia, jurisdicción. Fumar era un hecho normal, se fumaba en cualquier ámbito, adentro del trabajo, en la universidad, en todos lados se fumaba. Un cambio en las prácticas, un reclamo, un pedido, se fue materializando hacia otras órbitas hasta convertirse en leyes. Hoy nuestra realidad hace que, ¿no?, el fumar sea un espacio o un lugar que no está habilitado para hacerse en cualquier lugar. Quiero decir, es este movimiento. Lo que hace 10 años parecía una realidad, no anda el link de la entrevista. Bueno, le aviso a Julieta. Es que, profe, el link de la entrevista te lleva a la página, pero la página no existe más. Déjenme ver, a ver. A ver, fíjense si lo pueden abrir, a ver. Ahí se los mandé. ¿Se los muestra? Ahí sí. Ahí sí, guárdenlo. Es una entrevista muy cortita. Fíjense, la última pregunta. Dice, en un escenario en el que las nuevas tecnologías redefinen consumos culturales, prácticas comunicacionales, formales e informales, nuevas formas de imperialismo, ¿cuál es el aporte de la teoría de la comunicación en la reflexión del hombre en la vida en sociedad? Y fíjense lo que dice Torrico Villanueva. Es indispensable que se teorice sobre la comunicación como fenómeno humano y social. Esto es, que se recupere la comunicación en sí de las garras de las tecnologías. Esto ya lo planteó en algún modo Antonio Pascual hace casi 50 años, pero es una tarea que sigue pendiente para la teoría. Y pienso que es una opción que claramente puede prosperar desde América Latina, pues tiene que ver con el histórico ideal de emancipación. Bueno, ahí está, ¿no? Bien. Bueno. Eh, con esto vamos terminando. Lenguaje. Me interesa mucho el tema del lenguaje a mí, ¿no? Hay un, creo que está el prólogo, si no después le voy a decir a Julieta que lo ponga, el prólogo de un libro. ¿En 10 minutos terminará? Bueno, ya terminó. Se llama Jaime Echeverry. Jaime Echeverry, no es Jaime, es Jaime. Jaime Echeverry fue rector de la UBA en los 90 y en los 2000, 2 veces rector de la universidad, y él tiene un artículo en el que habla acerca del empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Y él dice,
la facultad del lenguaje y la capacidad del lenguaje es fundamental. Él lo dice oponiéndolo a las limitaciones que imponen las redes sociales, sobre todo, y las nuevas tecnologías, en términos del empobrecimiento del lenguaje. Y él dice, la mayor o menor posesión de palabras tiene una gravísima consecuencia en las posibilidades de mundo. Nuestro pensamiento, el pensamiento humano, es un pensamiento articulado lingüísticamente. Es decir, nosotros pensamos en palabras. No existe el pensamiento por fuera del lenguaje. Yo voy al supermercado diciendo tengo que comprar, armo mi proyecto de vida en palabras. De modo tal, dice Jaime Echeverry, que cuanto más palabras posea, más posibilidades son las de mundo. Más posibilidades de poder resolver operaciones matemáticas, de poder resolver problemas, de poder expresarme. Por eso a veces la dificultad para poder expresarse tiene que ver con el retraimiento en la cantidad de palabras. ¿No? No lo planteo, por lo menos yo en términos morales, digamos, no en términos de lo que está bien y lo que está mal, sino a modo de reflexión. La posibilidad de poseer un caudal más grande de palabras está estrechamente ligada con las posibilidades de pensamiento, porque el pensamiento humano es un pensamiento articulado lingüísticamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos y chicas? Profe, cuando estaba hablando de lo último, se me cortó, o sea, se congelaste. Decíamos que, dice Jaime Echeverry, en un artículo que se llama El empobrecimiento del lenguaje, que nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar es una forma de pensar articulada lingüísticamente. Pensamos en palabras. Y dice Jaime Echeverry entonces que cuanto más palabras poseamos, más posibilidades de pensamiento son las que tenemos. Cuando nos encontramos con la dificultad de comprender un texto, cuando nos encontramos frente a la dificultad de poder resolver una operación matemática, cuando nos encontramos frente a la dificultad de no poder expresar lo que sentimos, ahí hay esquirlas o consecuencias de ese empobrecimiento del lenguaje. El lenguaje humano, el pensamiento humano, digo, es un pensamiento articulado lingüísticamente. Pensamos en palabras. Con lo cual, la ecuación es directa. A mayor palabras, a mayor cantidad de palabras, mayores posibilidades de pensamiento. Bien, cierre. Entonces, para la semana que viene, Uranga leído, van a tener que hacer el práctico con eso. La entrevista cortita de Jaime Echeverry, de Torrico Villanueva. Después le voy a pasar el link a Julieta para que lo actualice, pero descárguenlo y ténganlo, abran su carpetita de Comunicación 2, así ya la tienen ahí. Y el capítulo de Matelart que voy a trabajar la semana que viene, ya los primeros estudios de comunicación, que es la Escuela Norteamericana de Comunicación. ¿Sí? El primer texto que habla sobre el modelo norteamericano de comunicación. Eso para la semana que viene. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, esperen que dejo de grabar.